Buscando la noche, este es un día bien interesante, nos encanta los martes de salud y hoy tenemos una invitada muy especial. Queremos saludar a nuestra invitada Daniela. ¿De quién se trata? Estamos con la doctora Diana Agudelo. Ella es pionera en Latinoamérica en terapia para rinosinupatías y además hace atención y consultas especializadas y a domicilio. Doctora, bienvenida a la FM. Muchas gracias, Daniela, Lisandro. La verdad que contentísima nuevamente de estar con ustedes. Me encanta. Disfruto de este espacio con ustedes. Doctora Diana, ¿qué es lo más cotidiano en este tipo, podríamos llamarlo, no sé si alergias o enfermedades del sistema respiratorio para niños y adultos? En ese momento, ¿sabes? Hay un tema bien interesante que es de crear más de conciencia con todos y es el tema del reflujo gastroesofágico o de la acidez gástrica con el tema de las rinosinupatías. O sea, ¿esto va conectado? Todo está conectado, totalmente. Entonces, muchas veces, y ahora, inclusive yo les cuento que hace una semana y media pasé por urgencias por eso, por un reflujo severo que me llevó a una sinusitis por jugos gástricos. Entonces, eso es lo que quiero hablarles a ustedes y quiero que todos comprendamos que la parte gástrica es muy importante de controlar y está muy relacionado desde los alimentos, desde dejar tiempos largos sin comer y todo eso está muy relacionado con la parte respiratoria. Inclusive confundimos muchas veces los síntomas respiratorios y creemos que solamente son una gripa y no son gripales. Muchas veces son por siempre dicen, no, eso es una gripa. Exacto, eso, y no solamente son gripales. O sea, uno dice, bueno, es una gripita, me voy para la farmacia y me compro no sé, algún medicamento. Automedicarnos. Exacto. Eso es lo peor, automedicarse sin saber realmente cuál es la causa de esos mocos, cuál es la causa de ese estornudo. Aunque uno no lo crea, suceden después de una fiesta infantil. ¿Qué es lo que pasa allí, doctora? ¿Qué pasa en una fiesta infantil? Los niños comen torta, helado, dulces, que no comen. O sea, lo que uno encuentra en una fiesta infantil es una mesa llena de dulces. Es lo primero que encontramos. Una torta gigante. La torta gigante, o de crema, o de ice, o de un icing, o de fondant, o sea, y el niño, ¿qué es lo que se comen los niños? La crema. La crema. Nunca se comen el relleno. Sí, sí. Y entonces, desde ahí empezamos a partir, y por ejemplo, la piñata, entonces rompen la piñata, y la cantidad de dulces, están los bombones, y ese niño al día siguiente amanece con gripa. Amanece agripado, amanece tosiendo o pasa toda la noche tosiendo, pero resulta que hubo un desbalance en su parte gástrica, en su estomaguito, que le llevó jugos gástricos y empezaron a subir los jugos gástricos y se alojaron en los senos maxilares, que son en los pómulos, y muchas veces también en la parte de la garganta, y ahí a veces empieza la disfonía. Por ejemplo, la voz mía todavía, en ese momento estoy recuperando la voz, porque hace una semana me quedé sin voz, debido a un reflujo bien severo que casi me llevó a una úlcera. Entonces es bien importante que comprendamos de que si al día siguiente un niño se amaneció tosiendo, amaneció estornudando, miremos qué hicimos el día anterior. ¿Qué comió? ¿Qué comimos? O un adulto. Por ejemplo, ¿qué le pasa a los adultos? Y lo veo mucho en los pacientes. Después de una fiesta, el adulto, una persona se toma sus traguitos, se come uno tarde, se come su chicharrón, se come o sea, muchas cosas pesadas, comida muy pesada, y al día siguiente uno se levanta tosiendo, uno se levanta enfermo. Entonces uno dice, pero es que un resfriado, me pegó el resfriado, entonces alguien estaba con gripe. Exacto. O el problema más grande que uno dice, en la casa empezó el bebé tosiendo, estornudando y todos nos resfriamos, nos pegaron el resfriado, la gripa, fue por culpa del hermanito, fue por culpa del papá, fue por culpa, y resulta que esa gripa no estaba acompañada de fiebre. Y si no hay fiebre, no es un proceso gripal, pues no es un proceso viral. Si aparecieron mocos, estornudos, sin síntomas de malestar general, sin fiebre, es porque hay otras causales. Y en esas causales puede estar la parte alimenticia. Doctora, hablando entonces precisamente de eso, yo quiero preguntarle por esos malos hábitos que nosotros tenemos recurrentemente, que son los que nos llevan a tener acidez, a tener ese reflujo, que de pronto lo confundimos con gripa y que ya puede llegar a afectarnos la parte respiratoria. Puntualmente, yo le quiero preguntar, me ha pasado a mí, cuando consumo, sobre todo en la noche, no es muy frecuente, pero cuando consumo lácteos,
quesos o algo así, me acuesto y me da un reflujo impresionante. ¿Cuáles son esos malos hábitos que nos llevan a tener esos problemas? Mira, en la parte de los lácteos, ya que tú lo mencionas, y esos malos hábitos, es bien importante que aprendamos cuáles los alimentos que nos afectan. Los lácteos, definitivamente la leche entera, la leche, sobre todo uno dice, me tomo una leche deslactosada, pero es que no es la lactosa. Muchas veces es que debe ser deslactosada, descremada, porque la crema, la grasa en la leche es lo que me produce a mi problema. También otra cosa, de los malos hábitos que tenemos es acostarnos inmediatamente, comer pesado y acostarnos. Eso sí, lo que dicen siempre las abuelitas, no te acuestas después de comer, quédate un momentito, es muy real. Es que puede provocar hernia hiatales, se llama. Claro, y también una úlcera, o sea, son muchas cosas que se pueden llegar a producir. Yo estuve a punto de una úlcera, mal cuidada. ¿Pero por qué? Fue por un mal hábito y les quiero contar a todos porque ese mal hábito que yo tuve es muy probable que muchos de los que nos están escuchando lo pasen el día a día. Y yo fueron 2 días de consultas muy extensas donde a mí se me olvidó comer. Me encargué, se me olvidó comer. Se me olvidó, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche cuando llegué y dije, no he comido, ¿cómo? Claro, y me acuesto rendida, entonces fueron 2 días así. Y luego, claro, empecé a toser muchísimo, una tos muy fuerte, empecé a presentar estornudos y pues fui a cuarto de urgencias. Y resulta que en el cuarto de urgencias muchas personas están así. Y si ustedes llegan, y yo creo que la mayoría le pasa, uno llega congestionado, uno llega tosiendo y tosiendo muy fuerte y la tos no es una tos que sale desde el pecho, la tos es una tos que sale desde el estómago y uno dice, me duele el estómago, no puedo toser más. Es una tos que se escucha muy fuerte, como una tos de perro, muchas veces, y no son toses pulmonares. Inmediatamente uno cree que cuando la tos, y no me tomo el jarabe para la tos, me tomo un expectorante, me tomo un antitusivo, pero no se sabe realmente cuál es la causal de esa tos. O me voy donde el médico, no le explico las cosas, no le explico los hábitos que tuve, y entonces el médico me da un antibiótico, me da otras cosas que me van a aseverar el problema. En el caso mío, ¿qué hice yo? Cuando fui al cuarto de urgencias, le expliqué al doctor, esta semana me descuidé, yo sufro de reflujo, pero no me medico porque me lo controlo mucho con la parte alimenticia, con mis hábitos, pero sí me descuidé esta semana. El doctor inmediatamente me revisó porque con los síntomas que yo tenía, él me hubiese diagnosticado una bronquitis o una neumonía, me hubiesen podido dejar hospitalizada. ¿Y qué hizo el doctor? Me revisó el estómago, claro, me dijo, usted lo que tiene es un reflujo severo, si no tratamos ya, se nos puede ir para una úlcera. Me dice, prohibido antibióticos, prohibido antiinflamatorios, porque tu estómago no lo va a tolerar. Y el antibiótico te va a caer pesado, el antiinflamatorio te va a caer pesado. Pero eso fue un muy buen diagnóstico, porque uno como paciente, en ese caso yo como paciente, le expliqué al médico, doctor, me pasa esto, no comí o hice esto, oye, es lo que ustedes deben hacer. Es cuando uno vaya a un cuarto de urgencias, cuando uno consulte con el médico, uno acordarse qué hizo en esos días o realmente cuál es su historial, si hay un historial alimenticio. ¿Qué me pasa ahora mucho con los pacientes? Entre esos malos hábitos, bueno, tomar muchas bebidas gaseosas. Entonces hay personas que se toman bebidas gaseosas en la noche o desayunan con eso. Una vez me pasó, pues yo sé, uno a veces no debe mencionar marcas, pero una vez me pasó que una paciente desayunaba con Coca-Cola temprano, entonces son gases y la paciente no sabía, la señora no sabía, y también consumen mucho limón. Consumir limón es malísimo. Porque yo he escuchado que es bueno tomar en las mañanas agüita con limón en ayunas para desintoxicar, o sea, ¿no es recomendable? En personas que tienen problemas gástricos, no. En personas que están sanas, bien, pero también el limón va debilitando y va formando como unas llagas en la parte gástrica, en la parte del estomaguito. A veces ustedes no notan que, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo uno le dicen, no puedes, digamos, hacer una limonada o exprimir limón y luego exponerte al sol, porque uno se quema. Se quema. Yo una vez cuando estaba más joven, tuve una quemadura de 2º grado en mis manos por limón. Y fue una quemadura de ampollas y todo, y eso es lo que puede pasar en nuestro estómago. Entonces, en muchos pacientes, más que todos los adultos, las personas mayores que me consultan por disfonías crónicas,
la sintomatología de ellos y su historial ha sido por la parte alimenticia, la disfonía crónica. Doctora, ¿qué sucede exactamente? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las cuerdas vocales cuando tenemos disfonía? ¿Y qué tan bueno es cuando uno se hace aplicar una inyección para acelerar que pueda volver uno a tener una voz medio normal? Con el tema de los corticoides. Sí. No debería, porque el tema de los corticoides es un tema instantáneo. Y es algo que yo sé, por ejemplo, en el caso de ustedes que son locutores, en el caso de las personas que tienen que estar hablando todo el tiempo. Uno, por ejemplo, yo soy conferencista también. Son cosas que van, luego con el tiempo te van debilitando las cuerdas vocales. Uno debe saber realmente qué está pasando, cuál es la razón de su disfonía, o por qué en el momento. Entonces ahí vamos a ver. Yo comí el día anterior muy tarde, será los jugos gástricos que hoy me levanté disfónica, hoy me levanté con dolor de garganta, y uno dice, siento como piedras en la garganta al tragar, y uno inmediatamente se va y se toma una pastilla para anestesiar y listo. Pero uno se vuelve, es solamente momentáneo, pero realmente uno no está tratando la causa. La mayoría de veces el problema de la disfonía uno la puede tratar solamente con temas como calor, el calor localizado, y ahora con la nueva tecnología que mandé a traer de China. Es una tecnología que trabaja a base de fototerapia con láser, y se están hablando en los asiáticos, definitivamente están mirando todo lo que sea menos invasivo para poder mejorar los problemas. Y la disfonía desde que no sea cancerígeno, porque también debemos de ver si es un problema que ya se vuelve crónico, puede haber un tema de cáncer, que no lo sabemos. Quería consultarle, doctora, ¿es o no es normal que un niño tenga disfonía, que suene disfónico? No es normal una disfonía en los niños, porque hay algo que puede estar, y que me pasa en los niños de ahora, es porque tienen mucho moco atrás, acumulado. La mayoría. Hay unos que tienen mucho moco atrás, hay otros que es por reflujo, que no está diagnosticado y son jugos gástricos que están subiendo, jugos gástricos. Y la mayoría de veces, ¿qué trato yo? Empiezo a tratar desde abajo, desde la parte de garganta, empiezo a drenar el moco desde ahí. Hay una paciente hace poco que traté, muy joven, de 35 años, muy disfónica, la voz era supremamente disfónica. Ustedes no se imaginan, yo tengo una riñonera, me llenó 3 riñoneras de flema, y ella no estaba enferma, ella no tenía nada, ella solamente su voz disfónica, y resulta que me llenó 3 y era espesa la flema, y era como espumosa, era como jabonosa, y ella no sabía eso. Y eso me pasa mucho con las personas. Cuando uno empieza a drenar, y está aquí, está en la parte del cuello, está en la parte desde abajo de las orejas, de los oídos, y ahí uno está cargado de flema. Y eso no se nota, Doc, tanta cantidad uno no se inflama, no sé. Sí, claro. Ahora, bueno, no se puede mostrarles aquí las fotos, pero las voy a postear en estos días en Instagram, y a ustedes se las voy a mostrar los cambios reales de las personas, porque a veces uno cree que las papadas, uno cree que las bolsas en la cara, hay muchas personas que dicen, es que yo soy muy cachetón. Resulta que es pura flema, y eso es lo que estaba llenándose allí. Pero flema no es una flema normal, es una flema espumosa, es una flema que es más con burbujas grandes, que cuando hay burbujas significa que hay gases acumulados. Y en muchas ocasiones hay un aspirador que yo uso en adultos, que uno lo pone en nariz y empiezan a salir gases. Y es de verdad que es muy lindo saber desde cuáles son las causales. Por eso es bien importante uno no correr inmediato a las medidas de ataque. Los medios de ataque, es muy importante no estarse inyectando siempre cuando hay un corticoide, porque eso va causando efecto de rebote. Entonces, es decir, ¿cómo me voy a controlar? Tengo que buscar la causa, tengo que aprender realmente qué está pasando, tengo que saber qué he comido, cuáles son mis hábitos alimenticios, si consumo entonces lácteos, y no es decir tampoco, porque en esos días una paciente me dijo, bueno, entonces si no voy a tomar leche, entonces voy a tomar leche de almendras. La leche de almendras tiene grasa. Uh-huh. Entonces no estás haciendo nada. Yo le decía, no vas a hacer nada, lo que necesitas es leche descremada deslactosada. Uh-huh. Y la hay, yo consumo esa leche, mis hijas la consumen. ¿Por qué se las doy a mis hijas? Para evitar
que ellas desarrollen algo, porque ellas de por sí son alérgicas, entonces me toca controlar muchísimo. Y si ustedes me ven en la calle, soy supremamente exagerada con los dulces, con ellas, porque ellas no consumen dulces, no toman gaseosas, debido a que eso desarrolla alergias respiratorias. Doctora, bueno, estamos hablando de la terapia respiratoria, todo lo que tiene que ver con esta parte del cuerpo. A veces, como usted ya nos ha contado, creemos que solo los moquitos o que lo que es directamente relacionado con esa zona es lo que nos afecta. Aquí estamos tumbando mitos, ya vimos que no. Ahora también hablábamos acerca de los niños y hablábamos, por ejemplo, de hábitos muy frecuentes en los padres, como por ejemplo bañarlos después, bueno, por la tarde, ¿cierto? Después de las 6 de la tarde, creyendo pues que se van a acostar limpiecitos, que es lo adecuado. Eso también puede traer dificultades, sobre todo si se bañan la parte de la cabecita, ¿no? Claro que sí, y aprendamos esta parte todos, porque uno tiene, a veces tenemos ese hábito de bañar a los niños en la noche. Después de las 6, 7 de la noche bañamos a los niños. Y los bañamos lavándoles la cabecita, pero ¿qué pasa en los niños? La cabeza, el cuero cabelludo se demora mucho en secarse. Entonces es mejor, si los vamos a refrescar, refresquémoslos entre las 6 de la tarde, después de las 5 o 6 de la tarde, no después de las 7, porque ya la humedad es más alta en la noche. Lo otro es que es el frío y ese cuerpo de ese niño se demora más en lograr secarse, sobre todo el cuero cabelludo, todo entra desde allí. Y en los bebés, recuerden todos que los bebés tienen una mollejita por donde entra todo. ¿Cuándo se cierra esa partecita? Más o menos como a los 5 años aproximadamente. Ay, siempre se demora. Sí, eso es entre Claro, los si 3, Daniela dice que es que no me va a mojar porque ella ya no. No aplica. entre los 3 a 5 años más o menos ella se está cerrando. Pero allí debemos aprender bien esos hábitos y empezar a controlar. Pero podríamos entonces limpiarles la cabecita, de pronto se han sudado mucho, refrescarles del cuellito para abajo, pero limpiar su cabecita. ¿Limpiársela con qué? ¿Con pañitos? No sé, con algo, sí, un pañito o algo. Igual Pues es la húmedo. verdad es húmedo, la verdad que pues, si han sudado, pues ya sabemos Una que al día toallita siguiente, seca, una entonces. toalla tal vez, pero ya sabemos que al día siguiente le vamos a lavar su cabeza bien, pero no en la noche. Pero aplica también para las personas adultas, sería Todo. una buena técnica, ¿no? Sería algo interesante, porque realmente bueno, aquí no tenemos la cultura del aire acondicionado, pero en muchas casas ya están poniendo aire acondicionado, ponen abanicos, y ese frío es el que nos entra a nosotros. Entonces, si nuestra cabeza está fría, nuestro cuero cabelludo, entonces, ¿cómo queremos estar sanos? Uno llega de un paseo a la costa o San Andrés, como todos los hoteles tienen aire acondicionado, uno llega Por mal. eso todo el mundo llega enfermo. Sí, claro. Por eso todo el mundo llega, y no es que todo el mundo disfrute un paseo, porque uno dice, me fui para San Andrés, pero llegué enfermo, llegué agripado, Sí. llegué, o se fueron para la costa, y bueno, yo que viví 13 años en Ciudad de Panamá, que es calor, pero realmente se siente más calor aquí, porque allá como todo es con aire acondicionado, uno no siente como el calor, pero es el problema de nosotros, cuando en ciudades, y una paciente en esos días de Bogotá me llama y me dice, se fue de viaje, se fue para Miami con el niño y me dice, apenas llegamos enfermo el niño. Y yo, claro, porque es que en Bogotá no usan aire. Sí, claro. En Bogotá, y entonces usted llega a Miami o llega a otra ciudad donde es una ciudad diferente, hay aires acondicionados, hay otro clima, es calor. Claro que el niño va a reaccionar, pero no significa que le vas a usar inhaladores, no significa que le vas a usar nebulizaciones, significa que vamos a determinar si es un tema alérgico, es un tema de reacción, de adaptación a ese clima que tenemos que controlar. ¿Con qué? Con un buen antihistamínico, un buen lavado nasal en el momento si realmente lo necesita o no lo necesita, y entonces allí vamos controlándonos nosotros todo eso. Uno siempre dice que cuando los niños, hablamos mucho del tema de los niños porque, sucede mucho que uno dice, no tiene defensas, las defensas están bajitas. Hagamos esto, hagamos aquello para subirle las defensas porque mantiene con mucha gripa, mantiene con muchos moquitos. ¿Eso es válido? Es válido desde que nosotros aprendamos a controlar todo lo que hay en nuestro ambiente. Y se escucha O sea, no mucho. siempre puede ser que sea No. bajito de defensas. No siempre es bajito de defensas. Y eso es algo que, por ejemplo, mis hijas, yo nunca les he dado vitaminas. A mi hija de 8 años jamás les he dado una vitamina. Nunca, alguna vez le di emulsión de Scott, digamos, pero jamás, ni a la chiquita que tiene 3 años le doy vitaminas. Y ellas se resfrían, o sea, resfrían no, o tienen mocos, pero son reacciones normales. ¿Por qué los mocos? ¿Por qué las reacciones? Un niño, si yo estoy aquí en un clima hermético y salgo o empieza a llover,
Claro que voy a reaccionar, claro que voy a estornudar. Es una defensa del cuerpo. Es una defensa, inmediatamente. Hay niños que cuando ya tosen es una reacción de que porque ya el moco se ha acumulado mucho atrás. Y no decimos, pero es que yo nunca le veo moco. Claro, nunca le vemos moco porque está totalmente obstruido. Y los cornetes están no van totalmente... a salir. No va a salir el moco por nariz. La forma de la salida del moco va a ser por atrás, va a ser por la tos. Va a ser también, en el caso de los bebés, si está totalmente obstruido, va a salir por las heces fecales. Y muchas veces cuando uno le cambia a un bebecito, sale una babasa completa y resulta que eso es pura flema. Y uno no lo interpreta desde ese lado porque el concepto de nosotros es decir, si no le está chorreando el moco en la nariz es porque no tiene moco. Pero entonces no prevenimos. Entonces en el momento de llegar a decir o determinar definitivamente necesita vitaminas, es porque ya mi pediatra me lo dijo por medio de un examen de sangre que definitivamente el niño está bajo en vitaminas, le falta algo, pero si el niño está sano, si el niño en exámenes de sangre sale bien, tenemos que ver qué pasa en nuestro ambiente, qué pasa en esa habitación del niño, porque el niño siempre está congestionado. Pasa cuando voy a las casas de los pacientes que la habitación del niño es la que más está contaminada, resulta que está llena de peluches, resulta que la habitación del niño es la que queda justo al lado del barranco, o resulta que la habitación del niño es la que queda al lado de la calle, donde siempre hay mucho humo, mucho smog, la habitación del niño es la que mantenemos siempre abierta, que para evitar los virus y bacterias, pues resulta que siempre está abierta, pero se entra todo el polvo que tenemos. Y cuando cierro la ventana, la cama del niño está al lado de la ventana. Entonces, todo ese polvo que recibió en el día, claro, el niño se acuesta y está todo en su almohada. Entonces, son hábitos que uno debe decir, voy a controlar, voy a revisar qué está pasando en mi casa, voy a revisar su alimentación. Y si al hacer cambios en mi casa, hacer cambios en su habitación, al hacer un buen drenaje, realmente aprender a limpiar la nariz como debe ser, a sonarle la nariz como debe ser y saber en qué momentos usar un lavado nasal. Bueno, entonces estamos abusando de los lavados nasales y creemos que el lavado nasal también es la solución y no es la solución, porque muchas veces si ese pequeñito o el adulto tiene los cornetes totalmente inflamados, de un 100% que estoy inyectando de una solución salina, que por lo general lo inyectamos con jeringas, del 100% está saliendo solamente prácticamente un 10 o 20% de agua y el resto de agua se queda en los senos paranasales y eso también produce moco. ¿Podría ser peor entonces ese tipo de solución? Puede ser peor porque ese puede llegar a causar la otitis, puede inflamar la parte del conducto auditivo y también puede bajar ese líquido y eso también de causarnos en muchos casos la disfonía, en el caso de los niños, en los niños la tos. Cuando ya aparece la tos, después de 2, 3, 4 días de lavados nasales, es porque el agua se quedó totalmente acumulada en los senos maxilares, en los cachetitos, y ahí el agua ya está bajando y se puede ir a una parte pulmonar. Con la doctora Diana Agudelo, sí, agradecerle por haber acompañado no solamente a nosotros, sino a toda la gente que se conecta en la FM del Eje 98.5 y a través de internet. Y también esas redes sociales, allí las vamos a encontrar unos tips bien interesantes sobre todo este tema de terapia respiratoria, doctora. En Instagram, que es TR Diana Agudelo, en el fanpage también, en Facebook también pongo muchas más cosas porque te da más opciones de poner más tips y videos más largos, sí, que es doctora Diana Agudelo Urquizo, y sobre todo YouTube. YouTube, yo le digo a las mamás, cuando ustedes quieran enseñarle a un niño algo, quieran enseñarle que se van a hacer un lavado, una limpieza nasal, o que realmente se suene la nariz, muéstrenle videos. No le pongan entonces a Pepa, no le pongan muñequitos, pónganle a otros niños haciendo lo mismo para que ellos digan, hey, yo puedo hacer lo mismo, eso no lo voy a hacer yo solamente, eso no es un remedio, porque muchas veces las mamás salimos con la jeringa y con la solución y voy a hacerte el lavado y corriendo con el niño por toda la casa y si no te hago esto... Yo también saldría corriendo apenas. Claro, una jeringota no. Entonces, bueno, yo ya no uso jeringas para los lavados nasales, menos mal, pero muchos lo hacemos caseramente y entonces este niño le da susto, pero es porque no ha visto más. Ajá. Y siempre definitivamente lo más importante es la educación. Educar, enseñar desde esa parte de que, mira, no eres el único, y el adulto también tenemos que aprender a hacer, porque los adultos son los que menos nos sonamos la nariz, pero entonces ya sabemos. Por ejemplo, hay otra cosa antes de terminar,
es que cuando nos sonemos la nariz en la mañana, muchas veces nos sale un moco amarillo, horrible, un color como raro, o a veces verdoso. Eso no significa infección. Si uno siempre piensa eso, no, tengo una infección. Ya, uno dice, tengo moco verde, infección. Y no siempre el moco verde significa infección a antibióticos. Si no está acompañado de fiebre, si no está acompañado de otra sintomatología, es muchas veces jugos gástricos en las mañanas, sobre todo en los adultos les pasa. En los niños también a veces que a veces desgarran, que hacen esto, que boten, que hagan, que escupan. Hay que enseñarles eso también a los niños, cuando tosan, que escupan para que esa flema que bajó tan espesa la saquen de su cuerpo. Entonces son hábitos, debemos de aprender hábitos antes de medicarnos, antes de decir mi hijo tiene un problema de defensas, yo tengo un problema de defensas, definitivamente me enfermo todos los días. Pero entonces hay que pensar, ¿se toma sus traguitos todos los días? ¿Comes tarde todos los días? ¿Qué comes? Que si comes mucho, come y se acuesta. La siesta del mediodía. La siesta del mediodía, las grasas saturadas y como, ¿qué tengo? O sea, tengo que empezar a ver cuáles son mis hábitos y en el momento de decir, estoy enfermo realmente, estoy siempre con gripa. Doctora, muchísimas gracias por toda esta información y todos estos tips. Por aquí la estamos esperando, por supuesto, en otra ocasión en la FM del Eje. No, a ustedes muchas gracias y bueno, gracias a todos.